Hola, mi nombre es Ronald Quillao Amaní, soy alumno de la carrera de Administración de Empresas. En este caso voy a realizar un video para el curso de Problemas y Desafíos del Perú actual y voy a hablar sobre los cambios y medidas políticas económicas y sociales ocurridas entre los años 1930 a 1990 y cómo es que este influye en la conformación del Perú de hoy, ¿no? Bueno, en el rango de estos años, en esos 60 años, el Perú experimentaba transformaciones políticas, económicas y sociales que, pese a su ambición, no lograban consolidar un proyecto nacional inclusivo, ¿no? El periodo osciló entre intentos de modernizar lo que era la sociedad, modernizar lo que es el país y la persistencia de estructuras coloniales de poder, y que dejaba de lado a un país que estaba totalmente fracturado, ¿no? Y entre esos, las promesas de progreso y sus realidades de exclusión pues no ayudaban mucho, ¿no? Y al analizar esos 60 años, era clave permitirnos entender de por qué el Perú contemporáneo arrastra estas contradicciones, ¿no? Porque estas son contradicciones que no han sido resueltas en su momento, sino que se han quedado y se siguen arrastrando durante estos años, ¿no? Una democracia frágil, una economía dependiente y una sociedad que lucha por definir su identidad, ¿no? eh, Aunque buscamos romper con lo que es el orden oligárquico, pues se fracasó al crear instituciones sólidas e incluir a las mayorías, ¿no? Lo que explica que los actuales desafíos del país. El primer punto sería lo que sería la instabilidad política constante, ¿no? El Perú inició en los años 30 con la caída de Leguía y décadas de gobierno de civiles débiles como Bustamante y Rivero, ¿no? Y interrumpidos por golpes militares, lo que hacía que la democracia sea un paso al costado, ¿no? O sea, sea una idea al costado de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esto restringía a las élites urbanas porque no lograban integrar a lo que son las comunidades indígenas y los campesinos. Pero el belaquismo entre 1968 y 1965 pues intentó corregir esto con reformas radicales, ¿no? Agrarias, nacionales, pero bajo un autoritarismo que pese a su retórica inclusiva pues se centralizaba siempre en un poder sin democratización, sin democracia. Y el retorno de la democracia en 1980 con la constitución de 1979 pues chocó un poco con lo que era la incapacidad del Estado, ¿no? Porque no tenía esa respuesta a enfrentar lo que era el terrorismo en estos tiempos, ¿no? El terrorismo, la crisis económica, entonces el Estado no sabía, se veía que no podía manejar estos dos temas, ¿no? Así la política peruana osciló entre caudillismos, experimentos fallidos sin consolidar un sistema de partidos sólidos, ¿no? Que de alguna manera de, de, desestructuraba lo que se trataba de formar, ¿no? Otra vez. Otro punto era lo que era la economía, ¿no? Tras el colapso estatista y la dependencia y la dependencia primaria, pues el modelo primario exportador beneficiaba mucho a lo que era a una minoría costeña, mientras que la industrialización fue más marginal. Velasco intentaba romper con lo que era este esquema al estandarizar un poco lo que era la economía, pero su modelo redistribuyó tierras, colapsó por ineficiencia de corrupción y seguimos en lo mismo, ¿no? Los 80 profundizaron las crisis de la hiperinflación de 7,65% en 1990 y el impago de la deuda dejaron al país en bancarrota. Estábamos en cero, estábamos en números rojos y pese a estos cambios la economía nunca pudo salir de esa dependencia, ¿no? De materias primas, ni redujo lo que era la brecha entre costa y sierra, ¿no? Simplemente este muro se seguía levantando más y más. Y era una dualidad que de alguna manera el neoliberalismo de los 90 tampoco pudo resolver. Entonces seguíamos arrastrando estas ideas más y más y más y más. Otro punto, hablando de sociedad, era la movilización sin inclusión real, ¿no? Las migraciones de campo a ciudad en los años 40 y el surgimiento de clases medias urbanas modificaron lo que era el paisaje social, pero el poder seguía en la mano de las élites criollas, ¿no? Velasco, como hablamos anteriormente, siempre trataba de juntar, pero era un fracaso, ¿no? Simbólicamente reconoció al indígena y oficializó lo que era el quechua, pero solo eran esas palabras. Se intentaba incluir a la comunidad indígena, pero
no lo hacían, o sea, siempre se quedó en palabras, ¿no? Y no les daba ni siquiera una voz política, ¿no? Y en los años 90, en los años 80, Sendero Luminoso explotó ese vacío y usaba lo que era el resentimiento rural de esta gente, de esta población indígena, para un proyecto muy violento. Y pese a la retórica integracionista, pues el racismo y el centralismo persistieron siempre, ¿no? Siempre solo existía lo que era el centro del país y nada más. Y ahora lo seguimos disfrazando bajo el mito del mestizaje, ¿no? De que los mestizos sí somos incluidos o son incluidos, ¿no? En conclusión, el periodo, el periodo de 1930 y 1990, esos 60 años, pues dejó al Perú contemporáneo tres desafíos no resueltos. Uno, lo que era una democracia incapaz de procesar conflictos, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque heredaba instituciones débiles y una ciudadanía desconfiada. En este caso podemos hablar del Ministerio del Interior, de que como este ministerio que está siendo cambiado cada 5 meses de personas encargadas, de comandantes, etcétera, pues no vemos algo persistente. Vemos que se cambia, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Y esto es nos damos cuenta de que esa institución es muy débil y la gente no confía en esas instituciones porque su trabajo no lo hacen bien, ¿no? Y también lo que era la economía, que pese al crecimiento reciente, ahora que actualmente estamos tratando de sobrellevar todo esto, pues seguimos dependiendo seguimos dependiendo de commodities y cómo estas se reproducen desigual, y cómo seguimos lo que son las desigualdades territoriales, ¿no? En este caso hablando de lo que son la minería, la formal y la informal. Y tercero, que una sociedad celebra su diversidad en el discurso, de que no podemos celebrarlo solo en discursos, o sea, no solo en palabras, etcétera, ¿no? Sino que de alguna manera tenemos que hacerlo esto tiene que ser un poco más fuerte, ¿no? No debemos marginar a las mayorías indígenas porque son parte de nuestra sociedad y como dije, son mayorías, o sea, el Perú no es solo Lima, sino dentro de ellas hay muchas más comunidades, hay muchos más departamentos y esto es lo que hace al Perú, ¿no? La lección de ver cómo el Perú no supera sus contradicciones hasta que no enfrentamos nuestro pasado es de alguna manera fuerte, ¿no? Porque el velasquismo, la democratización de los 80 y otros experimentos que fracasan porque pretenden cambiar estas estructuras, pero no se puede, o sea, no hay un cambio real dentro de todo esto. Y mientras que el país debate su identidad entre redes sociales, pero ignoramos las demandas de otras regiones, ¿no? Simplemente nos enfocamos en lo que es, en lo que es la capital. Y hoy, tratamos de construir un proyecto nacional viable, pero esta requiere más que reformas económicas, más requiere constituciones nuevas, etcétera, sino que necesitamos un pacto social que incluya a quienes siempre fueron excluidos, las comunidades indígenas, los pobres rurales, las periferias urbanas, porque somos parte de esto, ¿no? Este cambio no solo empieza en la capital, sino que este cambio empieza cuando se escucha a las otras partes, se escucha a los otros pueblos que también pertenecen a lo que es la comunidad peruana. Bueno, esa ha sido mi pequeña, ese ha sido mi pequeño video sobre lo que es todo esos 60 años y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.